Bienvenidos al Rincón de Matemáticas. Vamos a realizar el ejercicio en el que vamos a trabajar sobre monotonía e integración por partes, planteado en selectividad en Murcia en julio del 2022. Dice así: considere la función f de x igual a x cuadrado por e elevado a menos x definida para todo valor de x perteneciente a R. Apartado A. Calcule la derivada de la función y determine sus intervalos de crecimiento y decrecimiento. Apartado B. Calcule la integral indefinida de la función f de x. Y apartado C. Determine la primitiva de la función f de x, cuya gráfica pasa por el punto de coordenadas 0, 1. Comenzamos resolviendo el apartado A, donde nos piden que calculemos la derivada de la función f de x. Vamos a expresar x cuadrado por e elevado a menos x como x cuadrado partido por e elevado a x, con lo que vamos a calcular la derivada de un cociente. Bien, la derivada de un cociente, como ya sabes, es la derivada del numerador de 2x por el denominador sin derivar, e elevado a x, menos x cuadrado por la derivada del denominador, e elevado a x, y todo eso partido por el denominador al cuadrado. Sacamos factor común, muy importante, para poder simplificar en el numerador, y se tiene e elevado a x multiplicado por 2x menos x al cuadrado, y todo eso partido de elevado a x elevado a 2. Simplificamos el e elevado a x del numerador con uno de los dos que tengo en el denominador y se nos queda 2x menos x cuadrado partido por e elevado a x. Y esa sería la derivada de la función f de x. Para hallar el crecimiento y el decrecimiento necesitamos calcular los puntos críticos de una función, y esto lo vamos a encontrar cuando la derivada sea 0. Entonces igualamos la derivada de la función 2x menos x cuadrado partido por e elevado a x a 0, y un cociente es 0 si su numerador es 0, es decir, si 2x menos x cuadrado es 0. Donde tenemos una ecuación de segundo grado incompleta, sacamos factor común x y se tiene x por 2 menos x igual a 0, obteniendo dos soluciones, o x vale 0 o x vale 2. Bien, pues estas dos soluciones son las que vamos a utilizar para hallar los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Nos vamos a ir a la recta numérica, representamos el 0 y el 2, y la recta queda partida en tres trozos. En cada uno de esos trozos el signo de la derivada va a ser siempre constante, que va a ser quien me va a determinar el crecimiento y el decrecimiento. Para ver el signo de la derivada en menos infinito 0, cogemos x igual a menos 1, sustituimos en la derivada, y se tiene que es menos 3 por e, es decir, un número negativo, de donde, al ser la derivada negativa, la función va a ser decreciente. Vamos a coger un valor entre 0 y 2, por ejemplo 1. Sustituimos en la función derivada y se tiene que el valor es 1 partido por e, es decir, un número positivo. Por lo tanto, si la derivada en ese intervalo es positiva, la función va a ser creciente. Y hacemos lo propio entre 2 y más infinito. Cogemos, por ejemplo, el 3. Sustituimos en la derivada y se tiene que f' en 3 es un número negativo. Esto significa que la derivada, al ser negativa en ese tramo, la función va a ser decreciente. En 0, por ser decreciente por la izquierda y creciente por la derecha, se presenta un valor mínimo, y en 2, por ser la derivada 0, ser un punto crítico, y ser creciente por la izquierda y decreciente por la derecha, se va a presentar un punto máximo. Bien, pues vamos a resumir esto que acabamos de calcular. Tendremos entonces que la función es creciente entre 0 y 2, decrece entre menos infinito 0, unión 2 más infinito, y va a presentar un mínimo en 0 y un máximo en 2. Vamos con el apartado B, donde nos pide que calculemos la integral indefinida de la función f de x. Como tenemos un polinomio y una función exponencial, vamos a utilizar el método de integración por partes. Tenemos que ir reduciendo el grado del polinomio. Por lo tanto, en este caso vamos a llamar u a la función polinómica, a x al cuadrado, y vamos a llamar d de v a la función exponencial. Bien, vamos a proceder, llamamos u a x al cuadrado y llamamos, lo escribimos y llamamos d de v al resto, al otro trozo, a la otra parte, ¿no? A e elevado a menos x diferencial de x. Para hallar d de u tenemos que derivar en este caso, es decir, aquí tendremos d de u igual a 2x diferencial de x, y para hallar v tendremos que integrar. Por tanto, v es la integral de e elevado a menos x diferencial de x. Una integral inmediata, casi inmediata, se ajusta con un menos, y se tiene que esa integral es menos e elevado a menos x. A continuación multiplicamos u por v, y le quitamos la integral de v por d de u. Bien, vamos a escribirlo. Tendremos entonces que es igual a
x cuadrado por menos e elevado a menos x, lo arreglamos, lo escribimos el polinomio delante y la exponencial detrás, menos la integral de 2x por menos e elevado a menos x, diferencial de x. Arreglamos un poquito esa integral y tendremos más 2 por x e elevado a menos x, diferencial de x. Bien, vamos a calcular esa integral de nuevo por el método de partes. Observa que hemos pasado de x cuadrado a x y ahora, haciendo lo mismo con el polinomio, con x y con e elevado a menos x, a x le voy a llamar u, ¿de acuerdo? Para rebajar el grado de grado 1 a grado 0, o sea, una constante, y e elevado a menos x, diferencial de x, le voy a llamar d de v. Bien, pues ahora toca derivar e integrar. Derivamos para hallar d de u, que es d de x, e integramos para hallar el valor de v. V es la integral de e elevado a menos x, diferencial de x, la hemos calculado anteriormente y esto es menos e elevado a menos x. Bien, vamos a aplicar el método de integración por partes. Tendremos que hacer este clic u por v menos la integral de v por d de u. Tendremos menos x por e elevado a menos x menos la integral de menos e elevado a menos x multiplicado por d de x. El menos menos se convierte en más por ser una constante. Arreglamos esa integral y se nos queda menos x por e elevado a menos x más la integral de e elevado a menos x, diferencial de x. Esta integral es inmediata y se tiene menos x por e elevado a menos x menos e elevado a menos x. Bien, esa es la integral que hemos marcado aquí con ese arco. Entonces sustituimos en la expresión y se tiene menos x cuadrado por e elevado a menos x más 2 por lo que acabamos de calcular, que es menos x por e elevado a menos x menos e elevado a menos x. Bien, multiplicamos, tendremos menos x cuadrado por e elevado a menos x, menos 2 por x por e elevado a menos x, menos 2 por e elevado a menos x más una constante. A continuación tenemos que sacar factor común siempre que sea posible para simplificar la expresión. Va a ser menos e elevado a menos x. Bien, tendremos entonces menos e elevado a menos x por x cuadrado más 2x más 2. Y a eso habrá que sumarle una constante, que es lo que me determina las infinitas primitivas que tiene esta integral indefinida. Bien, ya estaría hecho el apartado B, y en el apartado C nos piden que determinemos la primitiva cuya gráfica pasa por el punto 0,1. Es decir, hay que hallar el valor de k, esa constante que permite que la función pase por el punto 0,1. Con lo que se tiene que cumplir que f en 0 tiene que ser igual a 1. Sustituimos x por 0 y tenemos menos e elevado a 0 por 0 más 2 por 0 más 2 más k igual a 1. Esto es menos 1 por 2 más k igual a 1, es decir, k tiene que ser igual a 3. Bien, pues la primitiva que andábamos buscando es f de x igual a menos e elevado a menos x por x cuadrado más 2x más 2 más 3. Y ya estaría hecho el ejercicio. Bien, espero que te haya servido. Si tienes alguna duda, algún comentario que hacer, me lo puedes dejar aquí abajo en los comentarios. Nos vemos en el próximo tutorial. Hasta luego.